Bienvenidos a esta segunda entrega, tercera si contamos la introducción, pero segunda en cuanto a contenido del curso Laravel. En este caso todavía estamos a la versión 5.2. Muy bien, terminamos el video tutorial anterior con un error que nos da en Linux con respecto a los permisos, que no nos dejaba ver la aplicación al entrar al directorio public. Muy bien, he decidido que antes de comenzar esta segunda entrada, pues hablaremos un poquito de cómo solucionar ese problema en específico. Muy bien, como se trata de permisos, lo único que hay que hacer es dentro de la carpeta, dentro de la carpeta del proyecto, existe una carpeta en la que tenemos que cambiarle el permiso a los usuarios de Linux. Esto se hace mediante este comando. Esto está mal porque no lo tengo en ese orden. Muy bien, este es el comando y os lo explico. Llamo a sudo para obtener permisos de superusuario o actuar como administrador. Le digo que cambie chown, que es para cambiar los permisos, de la carpeta storage, que es esta de aquí, bien, para estos usuarios. Entonces le damos esta orden, me pide la contraseña de administrador, se la doy y ya está, ya me ha cambiado los permisos de la carpeta. Por lo tanto, si ahora accedo a public, ya vemos que ya sí nos aparece la bienvenida que nos da Laravel. Muy bien, una vez explicado esto, empecemos a ver el framework en sí. Para programar web necesitamos un programa que nos permita escribir el código, leer el código y modificar el código. Se utilizan IDEs de programación, se pueden utilizar programas para edición de texto plano. Yo os recomiendo uno gratuito que podéis dar donativo, pero que podéis usar sin limitación alguna, que se llama Sublime Text. Es un magnífico programa, que es este de aquí, y tendréis un IDE muy potente. Tengo que sacar un tutorial específico para Sublime Text para añadir ciertos componentes de Sublime Text que lo convierten en una herramienta magistral para diseño web. Pero bueno, en principio os descargáis Sublime Text. Yo tengo el Sublime Text 3 y os lo recomiendo encarecidamente. Muy bien, una vez teniendo Sublime Text, sencillamente cogemos la carpeta que queramos, la pasamos aquí a su barra lateral y aquí tenemos todo el proyecto de Laravel. Pasamos la carpeta que hemos creado con consola dentro del navegador de archivos, la arrastramos hacia el lateral y nos presentará aquí un desplegable de todas las carpetas y los archivos que forman nuestro proyecto. Bien, ¿qué vamos a hacer en este primer tutorial? Pues en este primer tutorial lo único que vamos a hacer, que no es poco, es ver lo fundamental dentro de nuestro proyecto. Nuestro proyecto, Laravel ha evolucionado con respecto a cómo se programaba antes. Antes las variables con los datos, por ejemplo, de conexión a la base de datos y pues, en general las variables importantes estaban dentro de archivos que estaban dentro del propio proyecto, en carpetas, en subcarpetas y tal. Laravel utiliza este archivo que es .env, que está en la raíz de nuestro proyecto, y este archivo guarda los datos más importantes, por así decirlo, los que necesitan más seguridad. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la llave de la aplicación, esa que se creó cuando creamos la instalación. Nos creó una llave al final y es la llave con la que va a funcionar la aplicación. Es una llave que tenemos que mantener muy segura, por lo tanto la guardamos en este archivo. Y es esta de aquí, la conexión a nuestra base de datos, ¿vale? Que esta es la que viene por definición. Nosotros modificaremos, cuando creemos nuestra base de datos, modificaremos estos datos para que se pueda conectar a nuestra base de datos, aparte de la configuración para poder mandar correos, de nuestros servidores MTP, en general un montón de cosas que podemos añadir más y que
tendrá una vigilancia especial, tendrá una seguridad especial. Muy bien. Este archivo, si nosotros creamos si tenemos un proyecto, por ejemplo, en Git, en el que programamos sobre él varios programadores, este archivo es un archivo que no se comparte, es decir, este archivo no se lo descargan los compañeros que estén trabajando en el proyecto. Este es un archivo personal de cada uno de los programadores, de tal manera que si nosotros lo ponemos en Git, cada uno tendrá una base de datos diferente en su propio ordenador o en donde esté programando, tendrá una base de datos diferente, podrá tener una base de datos diferente, con una conexión diferente, o utilizará un servidor SMTP diferente. Por lo tanto, este archivo es nuestro, es personal. Cada vez que necesitamos hacer uso de una de estas llaves dentro de la aplicación, un archivo llamará a esta variable o a esta variable, a la variable que necesite, y obtendrá el parámetro asociado. Muy bien, este archivo es primordial dentro de la aplicación, pues nos da, como ya digo, las conexiones, los datos principales. ¿Qué más necesitamos? Quiero que veáis en este primer tutorial las carpetas y ficheros que más utilizaréis. Muy bien, dentro de Laravel una carpeta primordial es app. App guarda un montón de cosas que modificaremos, crearemos nuevas, entre ellos, primordial, dentro de app http encontraremos la subcarpeta controllers. ¿Qué son los controladores? Pues bien, Laravel se basa en el modelo vista controlador, aunque no es exactamente así, pues utiliza middlewares y requests y un montón de facetas más, ¿no? Pero en su esencia es que cada orden, cada URL a la que nosotros entramos viene asociado varios pasos en los que sigue para presentar una información en pantalla. Uno de ellos son los controladores, que son primordiales. Bien, aparte de los controladores, otro archivo primordial, indiscutiblemente, es routes. En el archivo que está dentro de app http y que se llama routes.php, que es este de aquí, es donde vemos las URLs que entran en nuestra web, qué pasos van a seguir, ¿vale? ¿Qué debemos hacer cuando encontramos una URL? Por ejemplo, nosotros al entrar en la página en la que hemos visto, que es public, que es la página base de nuestro proyecto, bien, esta página que se nos muestra aquí viene descrita dentro de routes.php, que es este fichero que hemos dicho, y es esta de aquí. Aquí estamos nombrando esa ruta, una ruta que es en este caso la ruta base de nuestro proyecto. Le decimos que para la ruta base, que el slash es la ruta, es la separación de directorios, o sea, la base, al no tener nada aquí escrito a la derecha del slash, estamos hablando de la ruta base. Cuando ejecutemos una ruta a la ruta base, que es esta de aquí, ¿qué hará este fichero? Pues nos retornará una vista que se llamará welcome. ¿Dónde está la vista welcome dentro de nuestros directorios? Pues muy sencillo, cerramos app y nos vamos a resource. Dentro de resource vamos a views, y dentro de views vemos una vista que se llama welcome blade, welcome.blade.php. Ahora, ¿por qué Blade? Bien, Blade es como llamarlo, un motor de plantillas. Con Blade podremos hacer que nuestro código dentro de las plantillas, dentro de las imágenes, de las plantillas de HTML sea mucho más claro. En vez de tener que incrustar contenido en PHP con la típica orden de esta así, pues nosotros sencillamente utilizaremos los comandos Blade y nuestro código quedará mucho más limpio. Eso lo veremos cuando veamos las vistas y cómo crearlas. Muy bien, aparte de que podemos diseccionar las vistas en diferentes ficheros para que sea mucho más legible todo y mucho más comprensible el código. Eso nos facilita mucho el trabajo a
a los programadores y a los diseñadores. Muy bien, por lo tanto, hemos visto APP, HTTP, con los controladores, middlewares, y todo esto lo iremos viendo a lo largo del curso con capítulos específicos para cada uno de estos componentes, de estas partes. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues a ver, console, pues lo veremos, pero muy al final veremos un poquito para crear nuevos comandos artisan y tal. Bien. ¿Qué más podemos ver por aquí? Results, test, para hacer test. Esto también lo utilizaremos sobre todo al final para ver cómo crear test. ¿Por qué crear test? Porque tú puedes crear una aplicación y que todo lo que vayas creando te funcione, pero lo suyo es que a medida que vas creando la aplicación creas pruebas de funcionamiento para ver si esa aplicación va a tener errores, posibles errores a usuario, cuando se ponga al público en general. Entonces es muy recomendable, es casi imprescindible ir haciendo los tests de las pruebas durante la programación. Lo que sucede es que para no liar mucho el curso vamos a ver la parte de los tests al final, para que veáis cómo se hace, pero es que si lo vamos haciendo según vamos haciendo el curso, al final se vuelve demasiado extenso cada capítulo y cada parte de cada tutorial, y tampoco es cuestión. Luego tenemos la carpeta database. En la carpeta database es la carpeta que crearemos, los ficheros que crearán la base de datos. Nosotros no creamos una base de datos, o la manera de hacerlo, sobre todo cuando estás programando, que no estás haciendo una aplicación que ya tiene una base de datos existente, sino que estás creando una aplicación de la nada. No creas una base de datos y luego la moldas, sino que la forma correcta de hacerlo es mediante migraciones y seeds, que eso lo veremos en el próximo capítulo, dentro de nada. O sea, no sé si será el próximo o el siguiente, en que veremos cómo crear una migración, que una migración es sencillamente decirle, mediante un fichero, en este caso, por ejemplo, para crear la tabla de usuarios, que viene predefinido con el fichero, mediante esta fórmula, o sea, estos comandos en PHP, lo que le estamos diciendo es que nos cree, sobre todo que nos cree una tabla ya en la base de datos, que ya se llame users, con estos campos, un campo autoincremento que se llame id, un campo de tipo string que se llame name, un campo de tipo string que se llama email y que sea único, un campo de tipo string que se llama password y que tenga una longitud de 60, y luego los tokens, el remember token, que es para recordar, o sea, un token de seguridad, y luego los time spans, que vienen por defecto, cuando los puedes poner así por defecto, que es un campo de fecha en el que te dice cuándo se ha creado la entrada en cuestión, no la tabla, sino cada una de los campos, de las entradas que tenga esa tabla, y otro time span que será cuando se ha actualizado esa entrada. Bien, eso te lo hace automáticamente Laravel poniendo los time spans, y es muy recomendable. Aquí le podemos añadir cualquier otro, por ejemplo, si necesitamos, vamos a ir pensando en la aplicación que podemos hacer, entonces vamos a crear otro campo que se llamará rango, por ejemplo, y será numérico. Pues entonces le digo que table, le digo que es de tipo bueno, en vez de numérico lo vamos a poner de tipo texto. ¿Por qué? Porque vamos a poner el nombre del rango, administrador, usuario, van a ser pocos rangos, entonces con el nombre es suficiente. Si no, lo vamos a tener que poner numérico y luego asociarlo a otra tabla en el que ese número sea el ID de otra tabla que tenga el valor. Pero eso ya para aplicaciones que sean más complejas, con multitud de rangos diferentes, y eso, si queréis, lo podemos ver más adelante también. Todo esto me lo podéis comentar en las entradas y lo podemos crear, como estamos haciendo este curso entre todos, podemos hacer esas entradas entre todos, creando entradas que parezcan interesantes.
Igual que, aunque no lo nombre en esto, si necesitáis o queréis en específico alguna entrada sobre algún componente que queráis hacer o alguna cosa específica que queráis que haga la aplicación, me lo comentáis y podemos pensar en crear un tutorial, añadirlo al curso o incrustarlo dentro de la mitad del curso cuando nos venga bien para lo que estemos explicando, y entre todos crear el curso. Muy bien, pues a este le llamaremos rango. Muy bien, y no se nos olvide poner punto y coma porque esto es PHP. Control S para guardar. Muy bien, y en esto, y este fichero en específico lo que hace es crear hacer las operaciones necesarias para crear una base de datos, o sea, una tabla dentro de la base de datos, y para eliminarla. Es decir, lo que tiene son dos funciones públicas, ¿vale? Una que se llama up y una que se llama down. La up sucede cuando yo creo cuando ejecuto una migración, las migraciones. Ejecuto el comando migrate, que lo veremos más adelante, y coge cada uno de estos ficheros y hace la migración, es decir, crea esta tabla. Y si yo lo que hago es eliminarla, la migración, lo que sucede es que ejecuta el método down. ¿Y el método down qué hace? Pues sencillamente llama a todo el sistema de bases de datos y le dice que elimine la tabla users. Muy bien, con esto las migraciones. Explicada muy por arriba, luego lo veremos específicamente lo que hacen. Otra parte importante, los seeds. Los seeds es lo que hacemos es que antes, cuando queríamos crear entradas, por ejemplo, nosotros creamos una base de datos, o sea, una tabla de la base de datos que llamamos usuarios, users. Esa base de datos, evidentemente, esa tabla de la base de datos, evidentemente, cuando la creamos no tiene ningún usuario metido. ¿Qué sucede? Que nosotros, antes, si queríamos tener, por ejemplo, 50 usuarios para probar la web, cómo funciona, cómo se listan los usuarios, cómo se editan, como tal, teníamos que uno a uno ir metiendo los usuarios, ¿no? Lo hacía bastante engorroso y era una de las partes más desagradables. Muchas veces teníamos bases de datos ya creadas de otras veces que utilizábamos esas tablas para no tener que estar creando tablas cada vez que empezábamos un proyecto. ¿Qué sucede? Que con los seeds lo que hacemos es que le decimos introducimos datos en las tablas, y no solamente introducimos datos de manera manual, que podemos crear esta user table seeder, que lo veremos en otros tutoriales. Podemos crearlo y ir metiendo datos usuarios uno a uno, pero es que además de meter, por ejemplo, 2 o 3 usuarios que queramos crear, podemos utilizar el factories, que ha salido con el 5.2, que utiliza el componente faker para crear entradas en las tablas de manera aleatoria. Por ejemplo, lo veremos también en su momento, podemos crear usuarios en los cuales el IDE, por ejemplo, no hace falta decirle qué IDE es, porque es autoincremento, o sea, él solo se va a incrementar. Pero el name, por ejemplo, lo podemos poner aleatorio, que se haga un nombre al azar. El rango le podemos decir que sea entre 3, que elija 1. El email, que ponga un email aleatorio y que sea único. Y el password, un password aleatorio y que esté... O sea, todo de manera aleatoria, y crear un número determinado, por ejemplo 100, 200, 500 entradas de usuarios, todas diferentes, y todas en un mismo comando y sin tener esfuerzo ninguno para hacerla. O sea, que nos facilita muchísimo la labor a los programadores, sobre todo a los programadores que empezamos desde cero una aplicación sin una base de datos, que necesitamos nutrirla de datos, pero que no tienen que ser datos reales, tienen que ser datos que sean coherentes con la aplicación. Por ejemplo, el email tiene que ser un email que cuando hagamos una comprobación en la aplicación para saber si el email es correcto, sea correcto. Entonces, todo eso lo conseguimos mediante los factories y mediante las migraciones, mediante los seeds. Nos facilita muchísimo la labor de utilizar la base de datos.
Y luego dos carpetas muy importantes, config, donde vendrá la configuración de todo lo que es nuestra aplicación, y veremos pinceladas de config, también veremos de caché, veremos en general pinceladas, pero profundizar mucho en esto tampoco es bueno, por así decirlo, porque tampoco utilizaremos en exceso la configuración. Para la inmensa mayoría de los proyectos no tocaremos muchas de las configuraciones. App, por ejemplo, lo tocaremos muchísimo, porque entre otros vienen aquí los providers, que ya veremos en otras entradas, que son muy importantes porque nos amplían la funcionalidad de nuestro framework. Veremos el local, para ver el idioma en el que está la web, para traducciones, veremos muchas cosas. Entonces este fichero sí lo tocaremos más. Database, como podéis ver aquí, por ejemplo, nos dice que en Database el sistema por defecto que utilizaremos será una conexión MySQL. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, SQL Pro o cualquier otro, o sea, cualquier otra conexión que no sea MySQL, SQLite, por ejemplo, tendremos que modificar el nombre aquí, ¿vale? Aquí están las diferentes que utiliza. Bien. Aquí veis, por ejemplo, un aspecto importante. Dice que va a ser MySQL y fíjate qué variable está cogiendo aquí. Si vamos aquí, si vamos al fichero que vimos antes, vemos que nos está mandando para conectarse a la base de datos, nos está mandando una variable que está cogida de la unión de estas variables de aquí. Es decir, antes lo que hacíamos en la programación, perdonad que no tengo un texto escrito para explicarlo, pero porque prefiero explicarlo según va saliendo, porque muchas veces cuando tú tienes un texto escrito cerrado, ¿vale? Muchas veces ves cosas que te gustaría explicar y no las explicas. Entonces yo prefiero cada cosa que veo explicarla, y si queréis interactuar conmigo, cada cosa que veáis la preguntáis en los comentarios, e intento responderla en el siguiente video tutorial. Intento, antes de comenzarlo, dar una explicación o entrar un poquillo en el tema. Muy bien, si veis, por ejemplo, MySQL tiene una conexión que se llama DB Connection, ¿vale? Este es el default. ¿El DB Connection de dónde sale? Pues de MySQL, de el host, DB-host, localhost, database, tal. Y todo esto viene del archivo env, que viene aquí, DB-host, DB-database, DB-username, DB-password. Todo esto hace que la conexión sea posible. Es decir, antes los datos de la conexión se guardaban en el fichero database y estaba dentro del mismo Laravel, y nosotros ahora utilizamos un fichero externo en el que le podemos aplicar seguridad y en el que podemos hacer que nuestra conexión sea más segura. Todo en la programación web va enfocado a cada vez más segura. Y ahora lo que utilizamos, en lugar de hacer una conexión normal o plana a la base de datos, lo que utilizamos con los nuevos frameworks son conexiones a la base de datos por objetos, programación orientada a objetos, y cada conexión a la base de datos será como un objeto, y podemos tener muchísimas más funciones y mucho más seguro que utilizando una conexión plana a la base de datos. Muy bien, aparte de todo esto que hemos visto, otro directorio muy importante será public. Dentro de public, este es el directorio que se verá cuando el usuario entre en la web. Los ficheros y los directorios a los que tendrá acceso por el navegador serán a los que están dentro de public. Dentro de public ahora mismo no tenemos nada. Tenemos el favicon, el htaccess, que es para hacerlo para
Principalmente lo tenemos activo, o sea, está aquí puesto y activado para reescribir las URLs y hacerlas amigables. El index PHP, que es el que va a cargar todo el framework que tenemos detrás. El robots txt, que es el que le dirá a los buscadores que indexar y que no. Y webconfig, que ya lo veremos más adelante, un poquito así para comprenderlo, pero que en principio para los comienzos no es necesario explicar más. Muy bien, pues eso. Y bueno, y os puedo comentar también el directorio vendor, que en vendor es donde están todos los componentes que forman el framework y todos los componentes externos al Laravel. Están los componentes propios del Laravel, del framework, bien, y los componentes externos que saca, por ejemplo, de Symfony o de todos. Entonces, si nosotros añadimos nuevos providers, nuevos proveedores a nuestro, por ejemplo, config, app, si aquí añadiéramos un nuevo provider, el nuevo provider, al hacer un update del Composer, que ya lo veremos en su momento, nos añadiría carpetas dentro de vendor, y nosotros aquí accederíamos a las clases y a las funciones que están guardadas dentro de esa carpeta. Por lo tanto, todo muy organizado, y podremos acceder a ellos, pues como veremos más adelante. Muy bien, no sé si he sabido explicarme muy bien, he querido ser extenso y espero que os haya quedado claro. Si os queda alguna duda, pues nada, me la comentáis y lo vamos viendo poco a poco. Somos nuevos todos en esto, pero como podéis ver es apasionante, es un mundo apasionante el de la programación. Muy bien, en los siguientes os prometo ser menos extenso y ir más al código en sí, a programar, y veréis cómo vamos a ir avanzando. Pues agradeceros a todos que hayáis prestado el tiempo para ver este video tutorial, y os emplazo al siguiente. Muchas gracias.